La Sirenita. Dentro de poco se estrenará una película de La Sirenita en el cine, realizada por la empresa Disney. Seguramente no iré a verla, ya que no va dirigida a gente como yo, y me será difícil, sin duda, disfrutarla. Aunque siempre me ha gustado esta historia, y muchas generaciones antes de la aparición de la película de Disney, la de caricatura, conocían el relato de la Sirenita, formaba parte podríamos pensar, de la cultura popular, ya sea porque la conocieron en alguna transmisión de radio, por la adaptación en anime que se hizo, o por haberla leído directamente. Antes de la adaptación que hizo Disney, la gente tenía una idea muy clara y precisa de lo que se trataba el cuento, tal vez con algunas desviaciones de lo contado en la obra original, pero a la gente le gustaba tal y como era, más parecido a la obra de Andersen. Luego vino la versión de Disney, y a pesar de creo que ese conocimiento general que se tenía de la obra, a mi pesar, se perdió. Y por eso hago ahora estos comentarios, para tratar de recuperar un poco ese conocimiento popular que se tenía acerca del cuento de la Sirenita, que es uno de los mejores cuentos de Andersen. Tal vez más adelante hable de otros cuentos como La Reina de las Nieves, otro cuento que también quedó muy desdibujado a partir de la versión de Disney. La Sirenita realmente no la leí hace tanto tiempo, la leí hace algunos años, y al igual que toda buena narrativa, al leerla se descubre un nuevo mundo. Andersen hace su propio universo de sirenas. No son las típicas sirenas de Homero, sirenas mortales, en las que te tienes que atar un mástil para que no te hechice su canto. Las sirenas de Andersen son algo muy distinto. Andersen crea su propio universo andersiano, basado en viejas creencias de su pueblo, de Dinamarca, de Europa, acerca de espíritus, criaturas mitológicas. Creo que las sirenas de Andersen, en mi opinión, se acercan más a las hadas de la mitología celta, de la mitología nórdica, que las sirenas griegas. Las sirenas de Andersen son más semejantes tal vez a los elfos de Tolkien. Y hay una subtrama que las adaptaciones modernas y, y antiguas que se han hecho de la sirenita han ignorado: el sentido espiritual y religioso de la obra, algo que tal vez incomoda al lector moderno. Las sirenas en la obra original son hadas, son espíritus inferiores al ser humano, carentes de espíritu, de alma, y es en parte por lo que la sirena emprende la aventura de enamorar al príncipe, la aventura de enamorarlo, la búsqueda de un alma propia inmortal. Tal vez sus motivos no podríamos considerarlos no tan altruistas, no tan como nos han contado, ¿verdad? Había un cierto interés, además del amor que sentía la sirena por el príncipe. Y en esa narración, la misma sirena descubrirá la complejidad de las relaciones humanas, descubrirá que el príncipe ama a otra y que tendrá que respetar ese amor. Y es en el final donde la gran mayoría de las adaptaciones, tanto antiguas como modernas, caen. En el final, que es una tragedia en la mayoría de las adaptaciones, y donde la sirena queda como, si ustedes lo recuerdan, como burbujas de mar, y queda como guardiana del amor, o guardiana de las parejas. Pero el final que le da Andersen es algo bastante más distinto, algo más complejo, donde Andersen aprovecha para ampliar su mitología, su propio universo de seres de leyenda, creando al espíritu del aire. Tal vez con esto se recuerda un poco el origen griego de lo que eran las sirenas, más emparentadas tal vez con las gaviotas que con los peces, más aves que peces. Y
cuál es la contribución de Andersen a la literatura? Andersen, digamos, toma una figura que podríamos considerar terrible en la mitología griega, la embelleció y la hizo atractiva a varias generaciones de adultos y niños. Las sirenas son, como he mencionado antes, más parecidas a los elfos de Tolkien que a los descritos en las leyendas y en la mitología griega. Pueden guardar ciertos parentescos, el nombre por ejemplo, pero son realmente muy distintos. Y esto hace que sea posible que las sirenas continúen su evolución a través de otros autores. Andersen solo las sacó de ese sitio terrible en que las dejó Homero, pero puede haber otros autores con otras historias que las adapten más a nuestros tiempos. Una recomendación interesante acerca del tema de las sirenas que puedo mencionar es la novela brasileña Querer sin límites. En ella tenemos una sirena moderna, que es una medio humana, medio sirena, y que tal vez esté más cercana a los antiguos mitos griegos homéricos de sirenas encantadoras y hombres que se pierden por ellas. Una novela muy recomendable. Otra adaptación moderna del mito que también recomiendo es Splash, esa película de los 80s con Tom Hanks, donde el que deja todo su mundo humano es el personaje masculino, y es realmente una película destacable y hasta en cierto punto feminista, o tal vez vea a la sirena desde otro punto de vista, un punto de vista más masculino. Recordemos que el autor original es un hombre, y algo que las adaptaciones de Disney parecen olvidar de manera reiterada, incluso también otras empresas parecen olvidarlo, que están enfocadas a presentar a la sirenita para un público femenino casi al 100%. Leer La Sirenita a un siendo adulto es altamente satisfactorio, porque si bien no se tiene la satisfacción que tiene un niño al leer un cuento de hadas, se tienen otro tipo de satisfacciones, ya que se descubren muchos de los significados ocultos de la obra, y también uno como adulto se pone a reflexionar más sobre el contenido del relato que un niño. Por ejemplo, todo este tema de la búsqueda del alma, que tal vez un niño no lo entendería, nosotros sí llegamos a ver la importancia de este tema. Y si bien, como dije antes, las adaptaciones que hubo antes de lo realizado por Disney eran bastante buenas, aún así se quedan bastante cortas del significado de la obra original. Aún así son muy disfrutables de ver, sobre todo el anime de Toei Anime, el mismo de Mazinger Z. Y en general Japón ha hecho importantes adaptaciones de la obra de Andersen, también muy recomendables. El cuento de la madre hecho por ellos es algo, digamos, muy bueno, ¿verdad? Muy recomendable. Y aquí termino este video, y posiblemente haga más reseñas de cuentos de Andersen. Es uno de los mejores autores infantiles.